Sean todos muy bienvenidos a este ciclo de entrevistas del Instituto Res Publica. Y vamos a partir saludando a nuestra primera invitada, Constanza Juve, abogada, profesora de Derecho Constitucional y ex convencional. Muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias por la invitación, Fernando. Un honor ser la primera invitada al programa, así que muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a partir con uno de los temas más controversiales, que son las contribuciones. Primero me gustaría saber tu opinión respecto a una discusión en el programa 100 Indecisos. Yo quiero decir que está completamente excluido los más ricos de la exención de contribuciones. Quedó expreso. Quedó completamente expreso. ¿Desde qué margen? Mire, quedó completamente expreso en esta Constitución. Carla, yo quería hablar de esto, pero ya que estamos hablando de contribución, ¿desde qué escala, desde qué piso quedan exentos de contribución? Depende de los ingresos de las personas. Por eso, ¿desde no cuánto? solamente del valor de la propiedad. ¿Pero desde cuánto? Hoy día, mira. Pero digámosle a la gente la Andrea, verdad, por ¿desde eso, cuánto? Lo que no queda claro en esta discusión es desde qué nivel de ingresos van a tener que pagar contribuciones. O sea, eso sin duda ya es... A ver, primero yo creo que es bueno aclarar el tema de que en las constituciones es muy variable qué temas tributarios van a estar en las constituciones y qué no. O sea, la constitución vigente, por ejemplo, habla de contribuciones en una parte. O sea, se refiere especialmente el tema de la libertad de conciencia, que los templos y los lugares destinados exclusivamente al ejercicio del culto van a estar exentos de contribuciones. Y hay una serie de principios tributarios, pero es muy discutible qué tiene que estar y qué no. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo en principio diría... ¿Las contribuciones debieran estar en la Constitución? Probablemente no. Pero sí creo también que las constituciones son hijas de su tiempo. Y en ese sentido, y también creo, además, que las contribuciones son bastante injustas. O sea, hago la separación de los planos. Ahora, dicho lo anterior, si ya que esté la contribución en la Constitución es algo raro, bueno, entonces que además esté el monto por el cual puede estar exento también es aún más raro. Y eso va a quedar determinado en la ley. ¿Quiénes tengan tengan muchos ingresos o bien que el avalúo de sus inmuebles, es decir, que el inmueble cueste una determinada cantidad de plata de ahí para arriba, eso no van a estar exentos de contribuciones, pero eso tiene que determinarlo el legislador. Ya habría sido mucho que lo determinara la Constitución. Por lo tanto, frente a esa discusión, claro, el punto es que el monto no está, sí, pero el principio está bastante claro, ¿cierto? Si los avalúos de los inmuebles es alto o si los ingresos de la familia que vive en ese lugar es alto, bueno, entonces va a estar exento de contribuciones. Ojo que es solamente para la primera vivienda, o sea, es el lugar donde vive la familia, no es una exención generalizada para todas las viviendas que puede tener una persona. La campaña del En Contra se ha difundido tanto en la franja como en folletos que sin el pago de contribuciones las comunas no tendrán recursos para áreas verdes, alarmas comunitarias, aseo en las calles y hasta no habrá plata para que las y los vecinos celebren la Navidad con sus hijas e hijos. ¿Es cierto que los ingresos de las comunas van a bajar? No, o sea, eso es mala fe directamente. Yo podría decirte que en algunos casos es ignorancia o mala fe, pero en este caso claramente es mala fe. Y se confunde el tema de la campaña o la propaganda con mentirle a la gente. Y eso yo lo encuentro bien lamentable. Porque no hay voto libre si no hay voto informado. Y eso no es información, eso es falso directamente. Hay un transitorio que, para quienes no están viendo, implica la gradualidad de la implementación de esto, ¿cierto? O sea, un porcentaje importante de las contribuciones se dan al Fondo Común Municipal. Por lo tanto, se distribuyen entre las distintas comunas de las distintas regiones del país. Ahora, hay que reemplazar los recursos que se reciben las comunas por el Fondo Común Municipal por otra cosa, ¿cierto? Porque eso al final del día es un mecanismo de financiamiento de las municipalidades. Y eso quedó establecido en ese transitorio diciendo de que primero se tiene que enviar un proyecto de ley en un año por parte del presidente para ver cómo se van a redestinar otros recursos para los municipios. Y lo segundo es de que esto se va a implementar cada año por un 20% de quienes finalmente van a terminar exentos. Entonces, un 20% un año, un 20% otro año, y recién vamos a ver en ese sentido resultados el año 2026. O sea, no es una cuestión que va a ser ahora, de inmediato, de la noche a mañana se aprueba la Constitución y el 2024 los municipios no van a recibir financiamiento. Eso es directamente falso, y eso es texto expreso. O sea, frente a la pregunta de la Andrea Aristegui es expreso. Pero, ¿y de dónde el Estado podría sacar esos recursos a futuro? ¿Tú estás por una reforma tributaria o por hacer más eficiente el Estado? ¿Qué solución ves tú? Yo creo que todas las anteriores. Ahora, yo creo que una reforma tributaria hoy día sí, pero en la medida que baje impuestos. Una reforma tributaria que implique aumento de impuestos hoy día para
primero, para este gobierno sería una irresponsabilidad tremenda. Ya hemos visto lo que han hecho con los recursos de todos los chilenos, con los recursos que ya tienen. Imagínate si le damos más. Y lo segundo, porque hoy día tú lo que necesitas es impulsar el crecimiento económico. Hoy día Chile no crece, hoy día tenemos un problema de empleos, o no crece a la tasa, digamos, de lo que implica el aumento del costo de la vida que han tenido que sufrir los chilenos. Ha sido mucho lo que han tenido que sufrir los chilenos en estos 4 años y se requiere un impulso económico. Y para eso hay que bajar impuestos y reducir la grasa del Estado. Piensa la cantidad de recursos que se pierden por evasión del Transantiago, por ejemplo. La cantidad de recursos que se pierden con empresas públicas que no están funcionando. La cantidad de recursos que se perdieron con respecto a los convenios. O sea, es mucha plata. Por lo tanto, sacarle la grasa al Estado también puede beneficiar esta redistribución para que los municipios puedan mantener el financiamiento que hoy día tienen con las contribuciones. En el 2016, parlamentarios de la UDI y RN propusieron un proyecto que buscaba expulsar a los inmigrantes que cometían delitos. El entonces diputado Gabriel Boric compartió esta noticia agregando: uno de los problemas en Chile es que hay muchos chilenos. Bienvenidos inmigrantes. ¿Qué piensas tú de este tipo de declaraciones y qué consecuencias crees que han tenido para el país? No me llama la atención. El presidente Boric vive permanentemente con esta dicotomía de ser como un guerrillero, así creerse el Che Guevara, por un lado, y tratar de aparentar ser presidente de la República. Así una persona que no ha logrado habitar el cargo, y eso es algo que todos los chilenos se dan cuenta, ¿ya? Entonces, en eso, obviamente, que hoy día están cosechando lo que sembraron, ¿cierto? Ese odio, esa división, el hecho de votar en contra de proyectos que lo que hacían era precisamente dar más atribuciones a Carabineros, finalmente poder tener algunas herramientas adicionales para haber evitado la situación extrema en la cual estamos hoy día. Ellos, como parlamentarios, estaban en una posición, y hoy día yo te diría que están en la misma posición. Lo que pasa es que simplemente hoy día es políticamente incorrecto decirlo, pero al final la inacción, el hecho de que el gobierno hoy día no esté tomando cartas en el asunto, te demuestra que finalmente esa es la posición que mantienen. Y claro, sí ha tenido consecuencias, por supuesto que sí. Y en relación a, por ejemplo, algo que se ha hablado mucho, que es la Fiscalía Supraterritorial. En primer lugar, ¿qué es? ¿Por qué no se ha propuesto antes? ¿Y por qué sería necesaria ahora para Chile? Fíjate que hay varios proyectos que hoy día están en el Congreso, algunos durmiendo en el sueño de los justos, como se dice, y otros que rara vez, o sea, de una manera, de una coincidencia media no coincidencia, se están tramitando ahora que estamos al lado o muy cerquita del plebiscito. Y entre ellos está la Fiscalía Supraterritorial. Hoy día está en la Comisión de Constitución del Senado. Pero con el proyecto, si sea de aprobarse la Constitución que está propuesta por el Consejo Constitucional, eso sería una realidad, no necesitaría seguir tramitando y siguiendo con el trámite que está en el Congreso. La Fiscalía Supraterritorial en simple significa que vas a poder tener... Hoy día la fiscalía se divide por regiones, ¿ya? Entonces tiene fiscales, el fiscal nacional, fiscales regionales y fiscales adjuntos, ¿ya? Que son los fiscales, comillas, de más, o sea, el primer fiscal, ¿ya? Por así señalarlo. La Fiscalía Supraterritorial busca finalmente poder generar una mayor coordinación en términos de poder abarcar más territorio, ¿ya? Porque obviamente hay muchos delitos que se cometen en distintas regiones, pero que están unidos, ¿ya? Lo que pasa, por ejemplo, en la macrozona sur, lo que es Tirúa, lo que es, bueno, Biobío, la región de Biobío y parte de la región de la Araucanía, ahora también parte de la región de los ríos. Entonces, eso te va a poder permitir tener un mayor control por parte de fiscales que puedan tener un panorama un poco más amplio de lo que hoy día tienen. Entonces, eso es una herramienta súper específica, pero bien importante, y que en general yo creo que la Fiscalía se lo ha tomado bastante bien y ha estado en esa misma línea. ¿Y tú crees que esta propuesta constitucional propone algo para ayudar a las víctimas de delincuencia? Yo creo que primero es bien importante no generar, porque eso es algo que pasó en la Convención Constitucional en la que me tocó participar, en la fracasada, bochornosa convención, que yo creo que los chilenos lo tienen más que claro. Ese es un aprendizaje que se tuvo a palos, pero se tuvo, en términos de saber de que las constituciones no son varitas mágicas, no cambian la vida de las personas de la noche a la mañana, pero sí la pueden empeorar. Y en términos de la seguridad, hay muchas cosas que se dicen en esta propuesta de nueva constitución, y hay algunas que sí pueden generar ciertas diferencias. Entre ellas está el tema, por ejemplo, de las víctimas de terrorismo. Las víctimas de terrorismo hoy día son víctimas porque el Estado ha fallado.
Entonces, por los daños causados, precisamente por esa falta de Estado, es que se va a poder indemnizar a las víctimas, que eso es algo que la Constitución vigente no tiene, que la legislación vigente no tiene. Lo segundo, que es bien importante en materia de inmigrantes, que tú lo señalabas anteriormente, inmigrantes ilegales tendrán que ser expulsados en el menor tiempo posible. Eso uno dice, bueno, pero no dice cuánto es el menor tiempo, es la misma lógica de lo que estábamos conversando antes. No, pero sí hace inconstitucional medidas que hoy día, por ejemplo, el gobierno toma. Hoy día el gobierno tiene una resolución del Servicio Nacional de Migraciones que dice que todo boliviano, o sea, todo extranjero no boliviano que entre por Bolivia no puede ser reconducido, es decir, no puede ser expulsado. Entonces, si un carabinero o un PDI o un integrante de las Fuerzas Armadas detiene a un inmigrante ilegal no boliviano que entra por el paso no habilitado por Bolivia, no lo puedes expulsar, no lo puedes echar por donde vino. Eso hoy día sería inconstitucional. Entonces, finalmente estás obligando al gobierno a hacer cosas que hoy día no quiere hacer. Y eso sí tiene un efecto bastante práctico. En la propuesta se establece la creación de una policía fronteriza. Respecto a este punto, Francisco Vidal ha dicho: ¿para qué crear una policía nueva? La policía fronteriza. ¿Para qué si Carabineros tiene su disposición? Mira, yo conocí retenes desde Pulse a Puerto Toro. Conocí la escuela de Carabineros de Novalle, en la frontera. Desfilan en la parada militar. O sea, fortalezcamos Carabineros, pero ¿para qué crear una nueva? Ok. Entonces, ¿por qué sería importante crear una policía fronteriza en vez de reforzar a Carabineros? Bueno, primero yo creo que Francisco Vidal claramente conoció esos retenes, pero hace hartos años atrás. Como él mismo dice, fue ministro de diferentes gobiernos y de diferentes ministerios. Pero hoy día parece que no ha ido hace poco a la frontera con Perú o a la frontera con Bolivia. Yo sí he estado y la verdad es de que no da abasto los pocos recursos humanos. Además, el estado en el fondo en el que están en términos climáticos, por ejemplo, que es el caso de Colchane, no da abasto para la cantidad de gente que entra y es sin fin, ¿ya? O sea, puede entrar por cualquier parte. Entonces, en ese sentido, Carabineros yo creo que ya se le piden demasiadas cosas. Desde multas de tránsito hasta pasando por persecuciones en caso de delitos flagrantes, diligencias que le pide la Fiscalía y además tener que tener un control fronterizo, sobre todo en el norte, donde han entrado en estos dos últimos años y medio más o menos, 90.000 inmigrantes ilegales, 90.000. Solamente para que nos hagamos una idea, y esto creo que por eso podemos apuntar también a la discusión. Entre el año 75 y el año 2021 ingresaron en Chile menos inmigrantes ilegales que los inmigrantes ilegales que ingresaron en estos 2 años. O sea, menos de 90.000 en más de 45 años más o menos, ingresaron menos de 90.000 inmigrantes ilegales y en los 2 últimos años han ingresado 90.000 inmigrantes ilegales. O sea, para que nos hagamos una idea de lo que ha sido estos 2 últimos años. Entonces, en ese sentido, yo creo que teniendo en cuenta la situación en la que estamos, creo que no es una mala idea el hecho de poder crear una policía especializada en este tipo de práctica, especialmente también porque tienen que actuar después en coordinación con las bandas y el crimen organizado que seguramente están detrás de todo esto o parte de estos ingresos ilegales. Para que tengamos también otra idea, perdona que de repente sea con tanto número, pero creo que grafica muy bien la situación en la que estamos. Tarapacá, el 52% de los presos de Tarapacá, el 52%, es decir, más de la mitad, son inmigrantes. El 14% a nivel nacional. Y eso no es baladí, eso no es menor. Y en ese contexto yo creo que frente a una situación extrema como la que estamos hoy, necesitamos una medida que sea distinta a lo que estamos haciendo. Si seguimos haciendo lo mismo que estamos haciendo hoy día, bueno, evidentemente vamos a obtener el mismo resultado. Bueno, ahora pasamos a otro tema que también es muy relevante, que es el de las pensiones. En una parte de la franja se dice que hay que votar en contra porque nadie quiere que le roben sus ahorros. ¿Está en peligro el ahorro de los chilenos si gana a favor? No, al revés. Como señalé anteriormente, las constituciones son hijas de su tiempo y el hecho que se establezca de manera explícita que los trabajadores son dueños de sus ahorros previsionales, que el Estado no los puede expropiar, que no se puede, o sea, eso, que el hecho también de que se puedan heredar, fueron preocupaciones genuinas que se tuvieron para la Convención Constitucional pasada. Entonces uno dice, bueno, ¿eso debería haber estado en una Constitución? Probablemente no.
pero las constituciones son hijas de su tiempo y frente a la preocupación de las personas, y especialmente, ¿cierto?, de los trabajadores, con mi plata no, era importante poder incorporarlo. Por lo tanto, por el contrario, protege mucho mejor los ahorros previsionales que la situación en la que estamos hoy día. En otros países de Latinoamérica sí se han expropiado los fondos de pensiones, pero ¿tú crees que de verdad en Chile existe algún riesgo de que se lleguen a expropiar? O sea, es cosa de ver lo que pasó en Argentina. Los ahorros previsionales son un buen botín para gobiernos populistas, para gobiernos que quieren finalmente tomar esas lucas, algunas robarlas, otras redestinarlas a una serie de subsidios y una serie de otras cosas para finalmente poder mantenerse en el poder y poder perpetuarse en el poder. El caso de Argentina es, yo creo que un caso bastante claro, por lo tanto el riesgo está literalmente en el país vecino. Yo espero ahora que con el cambio también de gobernanza pueda mejorar en ese sentido Argentina, pero esa plata ya se fue, ¿ya? Entonces yo creo que sí existía el riesgo en términos de que se vio ese riesgo con la constitución de la convención fracasada, ¿verdad? Y como estaba ese riesgo, un riesgo real, es que precisamente es bueno poder generar la mayor cantidad de controles para evitar que eso pase. También pasa que hace mucho tiempo que están discutiendo diferentes reformas de pensiones, pero nunca han podido llegar a un acuerdo. ¿De alguna forma esta propuesta logra solucionar ese problema? No sé si tanto cambio en ese sentido, pero sí cumple en esta materia la función que una constitución tiene que cumplir. La constitución se crea para controlar el poder, ¿ya? Para que finalmente el presidente de la República, los parlamentarios, los jueces, el contralor, el Tribunal Constitucional, no se pasen de la línea, ¿ya? Para eso están las constituciones, para controlar el poder y fundamentalmente controlar el poder del gobierno, pero controlar el poderes separados, controles entre uno y otro. Y yo creo que en este punto se cumple con ese rol, más que quizás mejorar, no va a mejorar las pensiones. O sea, en ningún caso, para mejorar las pensiones se requiere abordar las razones por las cuales quizás las pensiones hoy día son más bajas de lo que se esperaría. Igual con la PGU, eso ha mejorado sustantivamente. Pero claro, todavía estamos pendientes con varias cosas. El porcentaje de cotización, por ejemplo, el problema de las lagunas provisionales, el problema de la informalidad que tenemos hoy día en el empleo. La izquierda sigue con la idea de seguir metiéndole más carga a las personas que dan trabajo, con lo cual lo único que se genera es mayor desempleo y se genera además mayor informalidad. Y no hay nada peor, en el fondo, para la jubilación de una persona que tener lagunas previsionales y que además estar informal. Pero esa persona no está protegida, ese trabajador no está protegido. Entonces, en eso tiene que ir, en esa línea. Lo que te propone la Constitución del Consejo Constitucional, que vamos a votar el domingo 17 de diciembre, es finalmente, mire, usted tiene asegurado que los ahorros son suyos y tiene asegurado que va a poder elegir quién se los administra. Y yo creo que eso para una Constitución es más que suficiente. ¿Y hay algún cambio en el sistema político que mejore al final el Congreso? Sin duda. O sea, si a mí me preguntan quizás la razón por la cual votar a favor, para mí, yo sé que no es lo más sexy, es como es más fome, ¿ya? No tiene que ver, los derechos son mucho más de conversación cotidiana. El sistema político no, y normalmente hay una animadversión también con lo que se entiende por sistema político, pero si tú me preguntas a mí cuál es la principal razón para votar a favor, es precisamente que se hacen cambios que yo creo que van a ser difícil o imposible que se hagan en el Congreso. ¿Por qué? Porque son cambios que precisamente apuntan a cambios en el Congreso, ¿ya? Yo creo que las modificaciones que se hacen en el sistema político son claves y van en la dirección correcta en términos de lograr mejores acuerdos, de poder evitar este multipartidismo y fragmentación que tenemos y genera mayor colaboración. Se baja el número de diputados, que creo que también ha sido una petición ciudadana desde hace tiempo. Se establece un umbral del 5%, que en términos simples para quienes nos están viendo, implica pasar, según simulaciones, de 21 partidos políticos que tenemos hoy día a 10 partidos políticos. Se hace más fácil conversar con personas que militan en 10 partidos políticos en vez de 21. Se hace más fácil conversar. Y eso yo creo que es bien relevante. La expresidenta Michelle Bachelet dice que esta propuesta pone en peligro las tres causales. O es mala fe o es ignorancia. En ningún caso lo pone en riesgo. Incluso la ex ministra Marisol Peña, que era del Tribunal Constitucional, que votó por la inconstitucionalidad del aborto en tres causales,
ella sostiene de que no hay ni una posibilidad de que se derogue esa ley. Por lo tanto, o es mala fe o es ignorancia. ¿Qué opinas de estas declaraciones de Stingo de hace unos meses atrás? Aprendimos mucho y lo podemos hacer de nuevo de mejor manera. Un estallido social, quizás sin tanta violencia en alguna medida, y por otro lado, un proceso constituyente con todas las lecciones aprendidas. ¿Qué opinas de esas declaraciones? Stingo siendo Stingo. Eso no creo que sea mucho más lo que se pueda decir. Yo creo que la gracia que tiene Daniel Stingo es de que expresa lo que muchos piensan y que no lo están expresando porque hoy día es políticamente incorrecto o porque hoy día es inviable. Entonces, gracias Daniel Stingo por tanta honestidad, pero eso finalmente es la izquierda que nos tocó ir en la Convención Constitucional, una izquierda refundacional, octubrista, y que sin duda no ha claudicado respecto de poder instalar un proyecto como el de la Convención Constitucional. Y es por eso que es importante el plebiscito de este domingo. Darle un mayor grado de estabilidad a nuestro país, y en ese sentido le da un poco más de estabilidad la propuesta constitucional, pero él simplemente está diciendo lo que piensa y lo que muchos piensan pero que hoy día no dicen porque no es conveniente decir. Claro, pero si gana el a favor, ¿no van a haber personas también como Stingo que van a querer un tercer proceso? Es que sin duda es que eso, ganando el contra o ganando el a favor, eso va a pasar igual. Lo que pasa es que en el caso del en contra, cuando de repente señalan, bueno, no va a haber un tercer proceso por ahora, ¿no? Esa es la declaración. Bueno, quizás por ahora no, y puede que en una de esas ese tercer proceso no sea como lo que señala Stingo, que haya un nuevo estallido social y que haya una nueva asamblea constituyente, sino que va a ser quizás a través del Congreso. Porque hoy día modificar la Constitución es muy simple, la Constitución vigente. Se requiere solo 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio. Con la propuesta constitucional nueva se requiere un umbral más alto, que es lo normal en las constituciones, que son 3/5. Es un quórum mayor. Por lo tanto, la probabilidad de que se trate de cambiar de inmediato la Constitución nueva para reformarla y tener una nueva Constitución, obviamente que baja el riesgo en ese caso que manteniendo la Constitución vigente, que es muy fácil hoy día de reformar. 4/7. Por lo tanto, ganándole en contra y ganándole a favor, siempre vamos a tener estos personajes. Yo creo que es ingenuo pensar, y es de una ingenuidad que creo que además es inexplicable, que ya es una negligencia ya ser así ingenuo, de que esto se va a parar. No, esto va a seguir. El punto es, ¿qué te da más estabilidad por ahora? Y de qué manera tú puedes controlar mejor que este tipo de personas que se convierten en autoridades no vayan finalmente a vulnerar derechos y libertades de las personas. ¿Qué opinas de que en la campaña del en contra se diga, por ejemplo, que con la objeción de conciencia, el sostenedor de un colegio podrá expulsar a estudiantes embarazadas u homosexuales? Nuevamente, mala fe o ignorancia. Probablemente mala fe en este caso, porque no tiene ni patas ni cabeza lo que se está señalando ahí. En otro folleto del En Contra se señala que los narcotraficantes podrán quedar libres. Sí, eso también es mala fe. Hay algunos profesores de Derecho Penal que han estado escribiendo algunas cartas al diario con respecto a este tema. Es una interpretación más que mañosa, una interpretación yo creo que no se condice con lo que dice el texto, ¿ya? Y eso lo sacan, ¿por qué lo dicen? En términos simples. Bueno, porque la propuesta constitucional dice: las conductas que se consideran delito, ¿cierto?, tienen que estar de manera descrita, de manera expresamente descrita en ella. Creo que así lo señala. Y lo modifica un poquitito de lo que dice la Constitución vigente, que dice que la conducta tiene que estar expresamente descrita, pero no de una manera más completa, más robusta. Ya creo que la propuesta nueva dice algo así como casi completamente, no ocupa la palabra completamente, pero anda por ahí. ¿Por qué se quiso hacer ese cambio? Se hace ese cambio para evitar lo que se denomina las leyes penales en blanco. ¿Qué significa eso? De que las conductas que se consideran como delito se describen más bien en un reglamento o en un instrumento que sale del propio gobierno, ¿ya? Entonces se dice, bueno, con eso tú corres el riesgo a que finalmente los delitos no sean descritos por el legislador, por quienes nosotros votamos para que crean ciertos delitos, sino que se lo estás dando al Ejecutivo, y eso puede ser muy arbitrario, con mucha discrecionalidad. Entonces, para evitar eso es que se hace un cambio ahí en la Constitución. Pero de ahí a llegar a pensar de que se podría eliminar o que no se va a considerar el reglamento que establece las sustancias prohibidas,
las sustancias que se consideran como parte del delito de narcotráfico es un tremendo, es una interpretación demasiado alambicada y que además queda constancia en toda la historia de la discusión de la Constitución que el objetivo no fue ese, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que en ese caso también lo que señala el panfleto es bastante distorsionado. Y en materia de educación, ¿cuál es el cambio que más valoras? En materia de educación, yo te diría que el hecho de poder reafirmar el derecho primero de los padres a poder educar a sus hijos, reafirmarlo respecto a la Constitución vigente, la libertad para poder optar en términos de los distintos establecimientos educacionales, poder proteger eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque de nuevo, en el contraste con el proceso pasado, eso estuvo siempre, no solamente en peligro, sino que derechamente estábamos hacia una educación más unificada. Y eso creo que es positivo como termina quedando en el texto. Hay otras cosas que, para serte franca, no las habría dejado en el texto constitucional, pero que entiendo por qué las incorporan en términos de los riesgos que se generan. Pero sí, yo te diría que eso es lo que más valoro. Hay una polémica que surgió porque el Partido Republicano realizó una campaña en que una mujer encuentra un cuerpo desmembrado. ¿Tú crees que está bien ocupar este tipo de imágenes para una campaña política? Yo creo que al final lo que yo no milito en el Partido Republicano, milito en la UDI, pero por supuesto que estamos trabajando todos los partidos en comunidad para haber enfrentado esta elección, esta campaña. Quizás yo no habría mostrado un spot en esa línea, pero creo que al final lo que se busca hacer es generar ese remesón que hoy día creo que los chilenos no necesitan. Por eso yo no lo habría incorporado. Yo creo que los chilenos tienen bastante claro la situación en la que hoy día estamos. Si hay algo que tenemos en común, yo creo que todos los chilenos de Arica a Punta Arenas, a estas alturas del partido, en cualquier región, en cualquier comuna, es la sensación de inseguridad y que el miedo se ha hecho una costumbre y que producto del miedo y la inseguridad es que las personas hemos ido cambiando nuestros hábitos. El horario al que salimos, el horario al que llegamos de vuelta a nuestros hogares, las rutas, eventualmente si es que salgo o no salgo, pido o no pido algo, es algo que es bastante ya común en los chilenos. Por lo tanto, yo creo que lo que buscó reflejar el Partido Republicano es precisamente eso. Creo que no es necesario reafirmarlo aún más porque creo que esa es básicamente la sensación de inseguridad, es algo transversal, de color político, de estrato socioeconómico en nuestro país. Constanza Juve, te agradezco mucho el tiempo que te has tomado para esta entrevista. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy contenta.